Hola, bienvenidos a Trazado y aplicación de cortes por planos sucesivos. En este vídeo, como tenéis ahora en pantalla, vamos a contar en qué condiciones y cómo usar cortes por planos sucesivos para la representación técnica de nuestros objetos cuando tienen cavidades internas. Y nos vamos a apoyar en las directrices publicadas en las normas internacionales de dibujo, las normas ISO. Conviene recordar que los cortes es una herramienta de dibujo que nos permite representar las cavidades de nuestras piezas, la geometría interna, como visible. El corte por planos sucesivos es un tipo específico de corte que se aplica cuando la geometría interna del objeto está distribuida en varios planos que podríamos considerar sucesivos entre sí. Se trata de dos o más planos que se van sucediendo en paralelo y en oblicuo y van conteniendo nuestra geometría interna. La característica principal es que el plano de corte es un plano compuesto, que estará, como podéis imaginar, compuesto por todos esos planos sucesivos que van presentando, que van conteniendo la geometría interna. Al tratarse de un plano compuesto, la identificación del corte es obligatoria. Además de los elementos convencionales de identificación, deberemos incorporar un par de trazos gruesos por cada intersección de cada par de planos sucesivos. Hay que prestar atención a no cometer el error de introducir aristas de corte derivadas del plano compuesto, y también es importante respetar un rayado, un sombreado de la sección uniforme. El procedimiento consta de dos pasos principales. Primero, trataremos de orientar el objeto para que la mayoría de estos planos sucesivos se sitúen en paralelo a algún plano de proyección. Y en relación a los planos que sigan siendo oblicuos, estos planos los vamos a mantener en su posición original, es decir, cortaremos y abatiremos sin girar los planos oblicuos. Vamos a mantener en todo momento una concordancia directa entre nuestra vista principal y nuestro corte. Vamos a desarrollar ahora esta descripción con algunos ejemplos. Mira, tenemos este sólido que está compuesto por una tubería con una trayectoria tridimensional, que además tiene en su parte central un agujero, ¿vale?, pasante hasta su centro, no es completamente pasante como ahora veremos, y también tiene un pie. Podríamos plantearnos representar el objeto, sabemos que es todo hueco, ahora en el resultado del corte lo vamos a ver claramente, pero como decía, podríamos plantearnos el corte mediante estos tres planos sucesivos entre sí, un corte 1, un corte 2 y un corte 3. Como podéis observar, los planos de corte 1 y 3 son paralelos entre sí y el plano 2 es oblicuo a los anteriores, el plano de corte 2 es oblicuo a los anteriores. Esta es una distribución de planos sucesivos bastante habitual, tres planos donde dos de ellos son paralelos entre sí y hay un tercero de conexión que es oblicuo. Vale, el resultado de cortar este objeto con esta sucesión de planos sería esta. Este corte compuesto nos permite ver todo el interior de la pieza, incluyendo este agujero cuyo eje es perpendicular al eje principal de la tubería. ¿Cómo procederíamos a la representación normalizada? Pues bien, la planta la mantenemos tal y como está. En esta planta nosotros vamos a representar las trazas de nuestros planos de corte en sucesión. Si os fijáis, vamos a identificar el corte de manera convencional, trazo grueso al principio y al final del plano compuesto, no de cada plano de corte individual, sino del plano compuesto, un par de flechas también en los extremos, en perpendicular a su respectiva traza del plano de corte, y junto con las flechas la etiqueta, en este caso está la letra A disponible en el plano, pues la usaríamos, la A mayúscula, etiqueta que vamos a repetir sobre el resultado, sobre el propio corte, a modo de título. Como comentaba, aquí en la intersección de cada par de planos de corte debemos incluir estos trazos gruesos.
Fijaos que las líneas auxiliares, aunque yo las he incluido para que seamos conscientes de la concordancia directa, no deben incluirse. Bien, aquí al lado os presento a continuación un resultado con el error típico, que sería girar el plano de corte antes de proyectarlo. De ahí la importancia en el ejemplo, únicamente en el ejemplo, de trazar las líneas auxiliares, en este caso del pequeño agujero perpendicular al eje de la tubería. En la solución correcta no debemos girar en ningún caso el plano oblicuo. Este giro es lo que no se debe de hacer. Debemos de cortar y abatir tal y como hemos planteado en nuestra aproximación original. ¿De acuerdo? Eso va a provocar que potencialmente algunos elementos aparezcan en perspectiva, pero la herramienta va a ser adecuada siempre y cuando el agujero que estemos representando no tenga una geometría demasiado complicada, es decir, que el representarlo con perspectiva no sea un problema. Este podría ser bien en el caso de este ejemplo porque nuestro agujero en perspectiva es simplemente un agujero cilíndrico y el interés del corte es demostrar hasta dónde llega el agujero, es decir, esta profundidad que atraviesa esta pared de la tubería. Bien. Veamos un ejemplo similar. En este caso tenemos una tubería muy parecida pero sin el pie. Vamos a usar este ejemplo ligeramente más sencillo para ejemplificar más errores comunes. Como ya hemos comentado, este sería el resultado de cortar este objeto por estos planos sucesivos entre sí. Orientamos la pieza para que estos dos planos queden en posición paralela al plano vertical de proyección y en el centro tendríamos nuestro plano oblicuo. Nosotros ubicamos nuestro plano de corte compuesto y cortamos según nos indica la dirección de las flechas, sin ningún tipo de giro en el resultado final. Bien, sin esos errores típicos, ¿cuáles serían? Por un lado, el que ya hemos comentado, girar el plano oblicuo. Esto sería un error en el caso de aplicar la herramienta de cortes por planos sucesivos. Pero hay otros errores muy comunes, como por ejemplo, incluir las potenciales aristas de corte. ¿Vale? Estas aristas que tendrían lugar aquí, donde el plano de corte cambia de dirección, no deben incluirse, porque esto es un resultado del proceso del corte, pero el corte es un proceso virtual, es un proceso ideal. No debe de condicionar, modificar la representación de la geometría inicial. Por otro lado, tampoco debemos cambiar el patrón del sombreado por el hecho de estar pasando de una a otra de las secciones individuales originales. Al revés, tenemos que mantener un sombreado uniforme. Aquí tenemos otro ejemplo. Simplemente para que seamos conscientes de que la herramienta no está limitada a tuberías, a conductos o a conducciones. También podemos usar corte por planos sucesivos en elementos fundamentalmente rectos, como puede ser una caja o una plataforma, con distintos agujeros que se puedan representar por una sucesión de planos. Este sería nuestro objeto. Esta es la aproximación de planos sucesivos que hemos planteado y esta sería la representación 3D del corte. La representación plana normalizada tendría este aspecto. Tenemos una planta donde nosotros vemos la disposición de nuestros planos sucesivos y de acuerdo con la dirección indicada por las flechas nosotros cortamos y abatimos sin girar en ningún momento, sin desarrollar o desplegar la parte oblicua del corte. Es cierto que nuestro corte va a representar este agujero oblicuo en perspectiva, pero sacrificamos esta pequeña complejidad, puesto que estamos interesados en representar la profundidad del agujero y para la profundidad no añadimos ninguna complejidad con el corte por planos sucesivos. Bien, pues llegados a este punto solo nos queda por resumir los apartados más importantes del vídeo. Primero, recordar que el corte es una herramienta de dibujo técnico que nos permite representar la geometría interna como visible en nuestros objetos con cavidades, que el corte por planos sucesivos lo podemos aplicar cuando esa geometría se distribuye o está contenida en varios planos sucesivos entre sí, que en principio son oblicuos entre sí, cada pareja de esos planos es oblicua entre sí.
La característica principal es que usaremos un plano de corte compuesto, cuya identificación es obligatoria y habrá que incorporar los trazos gruesos en la intersección de los planos, prestando atención a no incorporar aristas de corte y a mantener el sombreado de la sección uniforme. Finalmente, en el procedimiento orientaremos la pieza para que el máximo de planos sucesivos sea paralelo a algún plano de proyección y ejecutaremos el corte de manera convencional, sin girar el plano de corte secundario o el plano de corte oblicuo. Pues bien, con esto hemos llegado al fin del vídeo, espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención.